Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a dar comienzo a esta reunión de estudios. Vamos a estar leyendo para abrir nuestro estudio hoy el Salmo capítulo 55, verso 17. Amén. El versículo 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a ti, y Él oirá mi voz. Amén. Hermosas palabras donde sabemos que nos está diciendo que Él va a oír nuestra voz. Cuando buscamos al Señor, cuando vamos a su presencia, estamos seguros que Él está ahí con nosotros y Él está escuchándonos. Nuestro Dios es un Dios que está atento de nosotros las 24 horas del día. Así que demos gracias a Dios por eso. Él está atento a nuestro clamor, está listo para responder, está dispuesto para darnos la mano, para levantarnos, para socorrernos en todo tiempo. Si buscas a Dios, Él siempre está ahí. Recuérdalo. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en nuestro medio en esta noche. Gracias por tenerte en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos por tu palabra que cuando nosotros acudimos a ti, allí estás tú, Señor. Allí estás para sostenernos, Señor, para respondernos, Señor, para levantarnos, Padre, para sacarnos de la tribulación y para llenarnos de esa paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, por estos días que hemos vivido tomados de tu mano, por la salud que tenemos y por cada uno de mis hermanos en esta tarde. Te damos gracias. Gracias, Señor. Sigue con nosotros en esta noche. Glorifícate a través de la palabra. Háblanos, Señor, y llénanos de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, con nosotros el pastor con el estudio en esta noche. Gloria a Dios. Dios le bendiga, queridos hermanos. Están sintonizando. Le damos gracias al Señor porque Él nos permite una vez más estar compartiendo esta enseñanza de los días viernes. Recuerden, todos los viernes a partir de las 7:30 de la tarde estamos trayendo la enseñanza. Es el horario regular de nuestros servicios. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da y también agradecer a todos los que se están sintonizando para escuchar esta transmisión en vivo. El tema de hoy, vamos a comenzar una serie de estudios relacionados con la guerra espiritual. Es bien interesante porque nos va a dar el entendimiento para comprender qué es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo que estamos viviendo. Todos sabemos lo que está pasando, pero muchos caen en cuenta de que esto tiene una raíz espiritual. La pandemia, los distintos disturbios, situaciones que hay aquí en esta nación, en los Estados Unidos y también en otros lugares del mundo, en donde se aprovecha cualquier situación para salir a causar disturbios, desmanes, violencia, en nombre de una protesta legítima, cosa con la que no estamos de acuerdo, no con la protesta legítima, que estamos totalmente de acuerdo que hay que protestar cuando realmente se trata de una injusticia. Pero el protestar no nos da derecho a destruir, a cometer vandalismo, a ejercer violencia. ¿Por qué? Porque entonces ya estamos violentando la ley y el orden, y como hijos de Dios nosotros debemos de apoyar precisamente eso, la ley y el orden, y quienes están manteniendo esa ley y el orden en esta nación y en cada nación de este mundo, que son las autoridades, llámese policía o como se llame, pero nosotros tenemos el deber de estar orando por esas autoridades. Y por supuesto sumarnos a aquellos que respetamos la ley y el orden. Así que entender un poco la raíz de estas cosas nos va a dar una comprensión amplia de lo que realmente es la guerra espiritual. A nivel, precisamente, valga la redundancia, a nivel espiritual, en lo que estamos viviendo. Recuerde que los hijos de Dios vivimos en este mundo, pero el Señor dijo que no éramos de este mundo. Así que hoy en día nuestra filiación es el reino de los cielos. Pero estamos aquí con un plan y un propósito, y precisamente ese plan y ese propósito que Dios nos ha dado
es predicar el Evangelio y traer el reino de Dios aquí en la tierra, tal como lo revelan las Sagradas Escrituras. Por eso es importante el estudio de la palabra de Dios. Hoy, repito, vamos a estar hablando de la guerra espiritual. Le vamos a pedir a todos aquellos que están en contacto a través de la transmisión o aquí presentes que leamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y vamos a hacerlo en el capítulo 6, Efesios capítulo 6, verso 12. Es un pasaje muy conocido, un versículo muy conocido que nos introduce en este tema de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, el verso 12 dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por esta tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y es una semilla, Señor, que es sembrada en nuestro espíritu para dar fruto al 100%, Señor. Yo te doy gracias por esta bendición en el día de hoy, de poder compartir esta tu palabra, Señor, y sembrarla en corazones, en mentes y en especial manera en los espíritus de aquellos, Señor, que son receptivos, que están abriendo, Señor, su corazón y su espíritu para recibir esta semilla. Declaramos y creemos que va a dar fruto al 100% en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hablamos precisamente en este verso, que es una introducción a la guerra espiritual, pero antes de entrar de lleno en lo que es la guerra espiritual en esta primera lección o primer tema que estamos compartiendo acerca de estas cosas, tenemos que mirar que hay dos aspectos de la guerra. Nosotros estamos enfrascados en una batalla, no solamente de carácter espiritual contra fuerzas externas, como las que menciona aquí el apóstol Pablo a los Efesios, diciéndole que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad. Todas estas huestes espirituales de maldad están acosando y atacando la vida de la iglesia. Pero esto es un ataque externo. Pero antes de nosotros abocarnos a la tarea de analizar, estudiar y poner en práctica algunos consejos que nos da la Biblia acerca de la batalla espiritual contra esas fuerzas espirituales de maldad, nosotros tenemos que aprender a resolver una guerra interior, que es de carácter interior, ya que la guerra espiritual, bien entendida, tiene dos aspectos: el interno, y vamos a leer un verso para también aproximarnos a lo que queremos expresar. Dice en Gálatas capítulo 5, el verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. El deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, aquí el apóstol Pablo nos está hablando también de una batalla, de un conflicto, ya no en lo externo, sino en lo interno, en nuestro corazón, en nuestra mente. El deseo de la carne es contra el espíritu. Ahora nosotros tenemos que resolver primero esta batalla espiritual interna, ser totalmente vencedores y conquistadores de nosotros mismos para poder vencer luego al enemigo que nos está acosando. O sea que el cristiano está enfrente de una batalla titánica, no solo con fuerzas espirituales de maldad, sino también contra su propia carne, la carne caída, la naturaleza caída que todos hemos recibido de parte de Adán. Así que la Biblia nos habla de esta guerra espiritual y de esta guerra interna, para que nosotros nos enfoquemos
en estas cosas, porque es de suprema importancia para llegar a ser lo que la palabra de Dios nos menciona acerca de aquellos que viven una vida cristiana normal. La Biblia nos habla, el Señor Jesús nos habla en Juan capítulo 10, lo vamos a leer. Juan 10:10 dice así, el Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 10, y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. O sea, aquí se identifica el Señor Jesús como aquel que nos da vida y vida abundante. También describe al enemigo de nuestras almas, que viene para robar, para matar, para destruir. Pero lo importante aquí es que aquellos que hemos realmente creído en Jesucristo, hemos nacido de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Esa nueva naturaleza es la que está luchando en nuestro interior contra esa antigua naturaleza que no quiere realmente morir, que no quiere ceder espacio, que no quiere ceder terreno, que no quiere ceder ante el deseo de Dios porque quiere cumplir sus propios deseos. Esa naturaleza caída la hemos recibido de Adán. Esa naturaleza viene empañada, viene empapada, viene con un gen del enemigo. Satanás se infiltró en la raza humana a través de ese engaño en el cual fueron sometidos nuestros primeros padres, Adán y Eva. Allí, creyendo esa mentira, ellos recibieron esta naturaleza caída. Se cayeron de un pedestal en el cual Dios los había puesto. Por eso es que al haber pecado, desobedeciendo al mandamiento de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces Dios no tuvo otra cosa que hacer que alejarlos de aquel lugar, expulsarlos de ese paraíso, de ese Edén idílico. Entonces el hombre, a partir de allí, empezó a sufrir las consecuencias de su pecado. Las empezó a sufrir bien pronto, no solo en sí mismo, sino también en su familia. Su hijo mayor mató al hermano. Ahí vemos lo que nos relata las Escrituras en el libro de Génesis, cómo Caín mató a Abel. Y entonces vemos las consecuencias del pecado, de las consecuencias de esa naturaleza satánica infiltrada, sembrada en el corazón del hombre. A partir de ahí todos hemos recibido esa naturaleza caída. Cada niño, cada bebé que ve la luz del día, al momento de nacer, ya es alguien que ha recibido esa naturaleza caída. Con el tiempo, esa naturaleza empieza a desarrollarse porque comienza a alimentarse de emociones, de sensaciones que su medio ambiente les proporciona, de imágenes, de sentidos, sentimientos de los cuales está rodeado. Entonces, esa naturaleza comienza a crecer y comienza a manifestarse el pecado en la vida del ser humano. Jesús dijo que Él había venido para que tengamos vida y vida en abundante. Si tú eres una hija, un hijo de Dios, mi querida hermana, mi querido hermano, tú tienes esa naturaleza divina en tu interior. Tú has recibido a Cristo en tu corazón. Y en el momento que le hiciste, entonces a través de la fe, también fue sembrada una nueva naturaleza en Cristo, para capacitarte, para dotarte de todo lo que se necesita para vivir la vida cristiana normal, la vida cristiana victoriosa, exitosa, por fin la vida cristiana que nos lleva al cielo. Sin esa nueva naturaleza en Cristo es imposible entrar al cielo. Así que esa naturaleza que Dios nos ha dado a través de Cristo es una naturaleza vencedora. Puedo dar algunos versos, no lo vamos a leer por razón de tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14, Romanos 8, 35 y 39.
Esa naturaleza es vencedora. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos pueden levantar la mano y declarar esto con gozo, con alegría, con esperanza de saber de que todas las luchas y problemas por los que ahora pudiéramos estar atravesando tienen solución? Hay una bendición de parte de Dios para los que pueden creer. Así que levanta tu mano, confiesa esa bendición y dale gracias al Señor por esa abundancia, por esa conquista, por esa victoria en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Esa naturaleza es victoriosa. Hermana querida, hermano querido en Cristo, tú tienes esa naturaleza victoriosa en ti mismo. Primera de Corintios 15, 57, lo vamos a leer. Primera de Corintios 15, 57. Vamos a buscarlo. Tú puedes buscarlo conmigo y también leerlo junto con nosotros. Dice así, Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria la obtenemos a través de Cristo. Esa naturaleza que tenemos en nosotros, esa es la naturaleza divina que hemos recibido del Padre. Es Cristo mismo, es el Espíritu del Señor obrando en nuestro interior. Por eso debemos de alimentar esta naturaleza en Cristo, ya que se trata de una naturaleza triunfante. Vamos a mirarlo en 2 de Corintios capítulo 2, el verso 14. 2 de Corintios capítulo 2, el verso 14, que dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. ¿Escuchaste, hermana, hermano? Nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Él es el que nos da la victoria. Él nos lleva de triunfo en triunfo. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Qué maravillosas estas palabras. Tú recibiste una nueva naturaleza en Cristo. Esa naturaleza en Cristo hace que exhalemos un perfume diferente, una unción diferente. Hay algo que nos distingue, hay algo que hace la diferencia entre aquel que ha recibido esta naturaleza y los que aún no la tienen. Entonces es claro, la gente a veces no entiende ni puede percibir las cosas espirituales, pero de repente pueden darse cuenta de que en ti, en mí y todos aquellos que han recibido esta naturaleza en Cristo hay algo diferente. Hay algo que los distingue. Hay algo que los hace diferente. Que no es sencillamente su forma de hablar o su forma de vestir, sino es algo que trasciende lo físico. Es algo que emana de nuestro espíritu. Eso se llama la unción del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu Santo. Muchos lo pueden percibir, lo pueden sentir. Aún los demonios perciben y sienten este tipo de gracia y unción y tienen que huir en el nombre del Señor Jesús. Alabanza al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esa naturaleza que tenemos, ese olor fragante, nos hace triunfadores en Cristo. Triunfadores sobre los ataques del enemigo y triunfadores también sobre esa naturaleza caída que aún se está resistiendo y no quiere morir. Porque la solución al problema de la naturaleza caída es la cruz. Tiene que morir a través de la fe. Pero cuando se mantiene viva y se la alimenta, entonces se resiste. Y en esa resistencia se da esa batalla que nos describía el apóstol Pablo allí en la carta de los Romanos. Hay una lucha interior, la carne contra el espíritu. Así que ahí vemos la base de este conflicto interno. Pero tenemos victoria sobre el pecado, nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo
Es bien extenso, pero voy a leer algunos versos. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, el verso 1 al 10, si usted quiere apuntarlo, voy a leerlo. Dice así: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tenemos esta esperanza en nuestros corazones, si alimentamos esa esperanza, si la anidamos, la cunamos, entonces esa esperanza va a ser que vamos a llegar a verle a Él de la manera como es realmente Él, cuando Él se manifieste. Esto es una referencia a la segunda venida de Cristo. Y dice la Escritura: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Quieres ser un vencedor sobre la naturaleza caída? Entonces mantén viva esa esperanza en la venida del Señor Jesús. Mantén viva la esperanza de verlo a Él tal como Él es. Mantengamos viva esa esperanza que nos brindan las Sagradas Escrituras. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es muy extenso y hay mucho que hablar en todo esto. No me voy a detener en cada detalle, porque entonces nos desenfocamos del tema. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice acá el apóstol Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, la misión de Jesús fue venir a establecer un reino aquí en la tierra a través de su iglesia, a través tuyo, querida hermana, querido hermano, a través de mi persona, a través de todos los lavados y comprados por la sangre del Señor Jesús. Pero también vino para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo es precisamente el pecado. Las obras del diablo es todo lo malo que el ser humano sufre. Muchas personas en su ignorancia culpan a Dios de las desgracias, de sus miserias, de sus luchas, de sus problemas, de sus carencias. Y entonces se hacen esta pregunta que todos conocemos. Si Dios realmente existe, ¿por qué permite esto y permite lo otro? Y la real cuestión es que Dios existe, pero Dios es un Dios creador y que nos ha dado de todas las cosas para aquellos que quieren creer en Él. Pero la persona que realmente no cree en Él va a darle rienda suelta a esa naturaleza caída, va a dudar de la palabra, se va a alejar de Dios y por lo tanto le va a tocar sufrir las consecuencias del pecado. Pero sigue diciendo, dice aquí, el que practica el pecado, el verso 8 ya lo leí, dice, y el 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, si realmente nosotros nos entregamos incondicionalmente en las manos de Dios, entonces vamos a vernos reflejados en este verso. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero está esa batalla, está ese conflicto interno, y Dios quiere enseñarnos a que lo resolvamos. Dios quiere llevarnos a la cruz. Dios quiere hacernos ver de que la única solución a este conflicto es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Alabanza al nombre del Señor Jesús.
Sin embargo, algo ocurre, ¿verdad? Cuando todas estas cosas las leemos y nos parecen tan bonitas, tan lindas, acerca de las promesas que Dios ha dado a los suyos, miramos y observamos quizás nuestras vidas o las de otras personas que se dicen cristianos y no vemos un cabal reflejo de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Algunos ni siquiera quieren vivir esa vida que Dios propone. Negarse a vivir esa vida es negarse a vivir la vida de Cristo. Es negarse a recibir el Espíritu de Dios y es permitir que ese Espíritu se manifieste a través nuestro. Cuando nosotros nos negamos y rechazamos vez tras vez el consejo de la palabra, nos vamos vaciando de las cosas buenas que Dios ha depositado en nosotros. Y le vamos dando lugar al crecimiento de esa naturaleza caída. Por eso, esa naturaleza caída le va abriendo puertas al enemigo para que venga con mayor intensidad sobre la vida de aquel que le ha cerrado las puertas a Dios. Y entonces comienza a tomar un control el espíritu del enemigo sobre la vida de estas personas que han creído en Dios, que le han abierto su corazón a Dios, pero que no quieren realmente vivir tal vida, la vida del Señor Jesús. ¿Por qué no quieren vivir la vida de Jesús si es una promesa maravillosa la que nos da el Señor? La razón está en que ellos piensan que quieren vivir su propia vida, decidir lo que ellos quieren, darle gusto a su antojo, darle gusto al deseo de su corazón. Esa es la lucha, esa es la batalla. Darle el gusto al engañoso corazón humano. Quieren ir al cielo, por cierto, pero sin vivir para Jesús. Mire, querido amigo, amiga que me está escuchando, quizás en esta hora o luego viendo este video, nadie va a entrar al cielo si primero no vive la vida de Jesús aquí en la tierra. Podríamos decir que la vida cristiana aquí en la tierra es como una preparación. No estoy diciendo, y no se confunda nadie, no estoy diciendo que vivir la vida cristiana es la causa de nuestra salvación. No, la causa de nuestra salvación es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre derramada para el perdón y limpieza de nuestros pecados. Eso nos salva. La fe en esas cosas nos salva. Pero vivir una vida cristiana es una capacitación, una preparación para poder un día traspasar los umbrales de las puertas celestiales. Por eso, quien no ha vivido la vida en Cristo aquí, no tiene chance de realmente caminar por las calles del cielo un día. Y eso es lo que le espera a todos los hijos de Dios. A ti, amiga, amigo que has recibido a Cristo. Pero tenemos que anhelar, tenemos que desear vivir la vida de Cristo. No vivir para nosotros mismos. Ahí está el gran conflicto, el gran problema. Nosotros queremos vivir independientemente. Ese es el yo, el deseo del engañoso corazón. Pero Dios quiere que vivamos para Él, porque Él nos ha dotado de la naturaleza suficiente para poder hacer todas las cosas que Él nos pide. Y las cosas que Él nos pide, por cierto, no son gravosas, son cosas maravillosas, como vivir en santidad, como vivir en un servicio para Dios, como vivir bendecido con todas las bendiciones que Dios nos ha provisto. Pero sin embargo, no quieren muchos a Dios, ni tampoco lo aman. Eso lo que sucede también. No sienten amor por el Creador. No sienten amor por aquel que les ha dispensado la vida, que les ha bendecido, que les ha ayudado. Y alguno pudiera decirme ahora, pastor, yo no he sido bendecido, no he sido ayudado, no he visto la mano de Dios en mi vida, más bien he visto sufrimiento, dolor, desgracias. Yo quiero decirte ahora, amiga y amigo, que en el nombre de Jesús ahora estás recibiendo una palabra que te lleva a la bendición. Quizás nunca tuviste la oportunidad de oír
el sagrado, maravilloso Evangelio de Jesucristo. Pero en esta hora tú tienes esa oportunidad, saber de que el único y suficiente Salvador es el Señor Jesucristo. No hay otro camino para ir al cielo. Él ha dado su vida por nosotros. Al dar su vida derramó su sangre hasta la última gota. Esa sangre que le daba vida a Él, la dio, la ofreció por ti y por mí. Y de esa forma, de esa manera, pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó nuestras culpas. Él de esa manera satisfació la ley de Dios que decía que el alma que pecare, esa morirá. Y Él, sin tener pecado alguno, por los cuales morir en una cruz, Él era santo, 3 veces santo, murió por ti, murió por mí, sufrió menosprecio, sufrió la humillación, derramó su sangre y dio su vida por todos aquellos que pueden creer en Él. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Si tú eres uno de esos agraciados, si puedes creer en estas cosas, dale gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué ocurren estas cosas? Ya para terminar con este punto, que es una introducción al tema, es que muchas veces aún las personas que han recibido esa nueva naturaleza en Cristo se descuidan en alimentarla, esa naturaleza. Nos acordamos de ir a un mercado para comprar los alimentos. Nos acordamos de otras necesidades que tenemos nosotros como personas, como seres humanos, de satisfacerlas, la de nuestra familia, de nuestro hogar. Eso es bueno. Nosotros tenemos que procurar hacer las cosas que tenemos que hacer para traer bienestar a nuestro cuerpo, salud a nuestro cuerpo, a nuestra familia. Pero nos enfocamos en todas esas cosas y nos olvidamos de la verdadera comida espiritual, que es la palabra de Dios. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es verdadera comida, eso es verdadera bebida, para que nosotros podamos vivir la vida espiritual que Dios nos dio. Para nosotros poder crecer en esa vida y crecer en fe, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Pero si no crecemos en fe, entonces esa naturaleza comienza a menguar. Me estoy refiriendo a la naturaleza divina que Dios nos dio. No tenemos conocimiento bíblico. Y la Biblia también nos dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Si tú no tienes deseo de estudiar la Biblia, si no tienes deseo de empaparte de la palabra de Dios, de vivir, de hablar la palabra de Dios, de confesar al Señor Jesucristo en tu vida, de vivir para el Señor, entonces difícilmente vas a crecer espiritualmente. No han llegado a tener una comunicación genuina, verdadera con el Espíritu de Dios. Porque de eso se trata. No existe tal cosa como una religión. Dios no ha venido a establecer religiones. Jesús ha venido para entablar una relación, para transformarse en el puente entre los hombres y Dios, entre Dios y los hombres. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. Y ese mediador es el mediador de una relación. No es una religión, entiéndase bien. Todos estos principios que estamos hablando son principios de carácter espirituales que aplican a todos los seres humanos, porque todos los seres humanos tienen un espíritu y por lo tanto una necesidad de relacionarse con el Creador. Pero al no conocerle o al no querer conocerle, al no desarrollar esa relación, entonces cada vez se alejan más del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Otras personas
no han pasado por un proceso de maduración. Son personas que podíamos describir como infantiles en las cosas espirituales. No tienen una mente espiritual madura, por eso piensan como niños. Son personas que podíamos describir también como enanos espirituales. Pueden tener 10, 20, 30, 40 años de creyentes, conocer la Biblia, pero seguir en un estado de enanismo espiritual, no haber crecido nunca. ¿Por qué? Por las razones que acabamos de describir. Así que todas estas cosas las tenemos que resolver nosotros en nuestro interior. Así que vemos que tenemos que reconocer que estamos en una guerra. Ya vemos que esta guerra es de carácter espiritual y también es una batalla interior, almática, en nuestra alma, en nuestro corazón. Así que tenemos que ver de que en el mundo se desarrolla una contienda, que a veces por no estar apercibidos no podemos verla. Pero detrás de todas estas cosas que están pasando, hay algo espiritual detrás de ellos que las ha causado o que las está impulsando. El odio, el rencor, la maldad. Satanás está junto a sus legiones de maldad impulsando todas las cosas negativas que hoy podemos contemplar en este mundo caído. Así que es una guerra cruel, es intensa. Cuando hablamos de guerra pensamos en cañones, metrallas, bombas y otras cosas, pero no pensamos realmente de la guerra espiritual. Así que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, al mismo tiempo debemos de entender que no solo hemos recibido una naturaleza espiritual nueva, sino que también hemos recibido una nueva posición en Cristo. O sea, en Cristo Jesús nosotros recibimos en primer lugar esa nueva naturaleza que hemos descrito. Y luego también recibimos una nueva posición, una nueva naturaleza y una nueva posición. Una nueva naturaleza que nos va a llevar a percibir las cosas espirituales y una nueva posición en Cristo Jesús. Antes estábamos, podríamos decirlo, en el bando o en el lado de la maldad, porque era lo que empatizaba con nuestra naturaleza caída. Pero ahora hemos sido trasladados, dice la Escritura, del reino de tinieblas al reino de luz admirable de nuestro Dios eterno, a través del Señor Jesús. Así que ahora nosotros estamos del lado ganador. Alaba al Señor. Confiesa tu victoria en Cristo, porque ahora nosotros tenemos de nuestro interior no solo esa nueva naturaleza en Cristo indestructible, sino que tenemos una nueva posición frente a la vida, frente a todo lo que nos rodea, frente al mundo físico y también frente al mundo espiritual. Antes de Cristo, quizás nadie nos respetaba, quizás nadie nos veía como algo digno o merecedor de respeto, de reconocimiento. Pero ahora en Cristo Jesús se nos ha dado una nueva posición. Bendito el nombre del Señor Jesús. Quizás usted diga que no escogió entrar en ninguna guerra, pero la realidad es esa. Esa guerra es inevitable. Antes éramos parte también de esa guerra. Y repito, estábamos en una posición de decadencia, de derrota, de humillación, de miseria, de dolor, de angustia, de fracaso. Pero ahora el Señor nos puso en otro territorio. Alabado el nombre del Señor Jesús. Sí, sea que esto también determina nuestra forma de pensar. Nosotros tenemos que aprender a pensar como Dios piensa. Cuando nosotros pensamos como Dios piensa, entonces vamos a entrar en una mejor sintonía con la palabra de Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Ya hemos hablado de la batalla contra la carne, de la batalla en la que habíamos hablado en la carta a los Romanos, de cómo el apóstol Pablo describía esta batalla
de la carne contra el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer para llegar a una victoria plena? Una vez más, tenemos que empaparnos, alimentarnos de la palabra de Dios. Voy a leer un verso. En Primera de Juan 4:4, lo teníamos por acá está, Primera de Juan 4:4, dice así: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú, mi hermana, mi hermano, tú eres de Dios y los habéis vencido. Los hemos vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en nosotros. El que está en nosotros es el Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, victorioso, conquistador, vencedor de la muerte, vencedor del pecado, vencedor de Satanás. Ese es el Espíritu que ahora mora en cada uno de las hijas y de los hijos de Dios. Alaba y glorifica a Dios porque somos más que vencedores. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo es el diablo, son los demonios, ya han sido derrotados. No miremos a nuestros enemigos como si fueran de carne y hueso. Detrás de ellos, aparentes enemigos, hay fuerzas espirituales de maldad que se están enfocando en contra nuestra, porque estos espíritus están usando esa vida. Nuestro verdadero enemigo es el diablo, Satanás. Él ya fue derrotado, él ya fue pisada su cabeza en la cruz del Calvario. Él está herido de muerte. Alaba y glorifica a Dios. Aleluya. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Así que no nos vamos a dejar amedrentar por los problemas, por las situaciones que pudiéramos estar atravesando. Quizás ahora estás en una batalla espiritual, una batalla en tu propio corazón. Estás viendo cosas que están sucediendo en tu vida, cosas que nunca has querido, que nunca has deseado, cosas que no pensabas que ibas a estar viviendo. Amiga, amigo que me estás viendo, quizás ahora mismo estés meditando en la falta de propósito que tiene tu vida. Miras alrededor y no encuentras un objetivo por el cual vivir. No hay un propósito. Y tú un día confesaste a Jesucristo como tu Salvador personal. Hubo alguien que ha quitado de tu vista ese propósito. Hubo alguien que ha puesto una venda en tus ojos para que no lo veas. Hubo algo que sucedió. Alguien intervino en tu vida para sumirte en la desesperación, para sumirte en la vida sin propósito. Esta es la hora en que tienes que determinarte a ponerte en pie. No te quedes quejándote. No mires a tu alrededor como ves las cosas como están. Quizás veas miseria, veas dolor, veas soledad en la que estás sumido. Quizás hay angustia en tu corazón, incertidumbre, inseguridad. No tienes paz, pero yo te digo ahora, levántate en el nombre del Señor Jesús. Ponte en pie y alaba al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque eso va a avivar al Espíritu de Dios en tu corazón, en tu interior, y va a hacer que cobre tu vida propósito. Va a volver a arder el fuego en tu vida, en tu corazón. Ahora es la hora, este es el momento de ponerte firme y ser un conquistador de tu propio corazón, ser un conquistador de tu mente. Ya no vas a permitir que tu mente devaríe de aquí para allá pensando lo que no quieres y a veces preguntándote por qué piensas tal o cual cosa que te hace sufrir. Ahora ponle stop a esa incursión del enemigo y dile: mente, en el
el nombre de Jesús, yo estoy en control. El Señor Jesús me da las fuerzas y me da el poder, porque ahora la nueva naturaleza en Cristo cobra vigor, cobra fuerza. Hay vida y vida en abundancia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bendito el Señor. La lucha interior a veces puede ser terrible. La verdad que muchos se quedan en esa lucha. No trascienden de esa batalla. No pueden abandonar las luchas interiores porque no se han determinado a hacerlo. Hoy determínate a hacerlo para poder entrar en otra dimensión, en otro nivel, para poder dar batalla en el mundo espiritual. Porque no tenemos, y repito el verso que leímos al comienzo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12, aleluya. Esta palabra nos muestra claramente quién está detrás de todas las cosas negativas que está sufriendo esta humanidad caída. Bendito el nombre del Señor Jesús. Alabanza al nombre del Señor. Voy a leer un verso más. Primera de Pedro, capítulo 5. Bendito el nombre del Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer el verso 8, que dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vuestro adversario el diablo. Él es nuestro adversario y Él está buscando a quien devorar. Y algunos tristemente se entregan tan fácilmente en sus fauces. No tienen el ánimo para pelear, para levantarse, porque la lucha interior los ha vencido. El corazón caído sale victorioso, pero tú que tienes el Espíritu de Cristo, una vez más te digo, levántate en el nombre de Jesús, porque a pesar de que el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros al levantarnos en fe somos más fuertes que el enemigo, no por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad, intelecto o cualquier don que pudiéramos tener, sino por la sola presencia del Dios vivo y verdadero en nuestro interior. Y entonces el diablo no tiene otra cosa que huir en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor Jesús. Desde el Génesis, podríamos decir del capítulo 3 hasta el capítulo 20 del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la guerra contra el infierno es una realidad ineludible y nosotros somos parte de esa guerra. Inevitablemente somos parte. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que prepárate, mi hermana, mi hermano. Prepárate en la palabra. Predica el Evangelio de Cristo. Prepárate en la enseñanza. Aprende la palabra de Dios. Comienza a buscar un discípulo. Enséñale a otra persona lo que vas aprendiendo. No es necesario que tengas un carnet, un título, un doctorado en teología para predicar el Evangelio. Tú puedes empezar contando tu testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y de esa manera el Señor te va a ir dando más y más gracia para comunicar la maravillosa palabra divina. Bendito el nombre del Señor Jesús. Afina tus cuerdas de adoración, precisamente adorando al Señor, cantando a Dios, porque en medio de la alabanza habita el Señor. Genera un ámbito espiritual apropiado para que tu fe vaya creciendo, para que tu familia vaya siendo empapado de la palabra y de la presencia de Dios. Hazlo esto en tu hogar. Quizás me digas, mi hogar está destrozado, pastor.
no hay nada que salvar, todo se ha perdido. No, levántate ahora, mientras hay vida y esperanza. Dios tiene grandes cosas para el que puede creer. No creas a la mentira del diablo, que te está diciendo: estás derrotado, estás caído, nunca te vas a levantar, no hay forma ni manera, ya lo has intentado otras veces. Rechaza esa voz del enemigo, levántate en el nombre de Jesús. Aleluya, bendito el nombre del Señor. No importa cómo estén las cosas, tú toma decisión, determínate en esta hora, en este día, a cambiar. Aleluya. Determínate a dar los pasos necesarios y vas a ver la gloria de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. El infierno va a hacer lo imposible para corromper, para destruir tu sana intención. Pero si tú no permites que eso quede en una sana intención nada más, sino que de una buena intención se transforme en una determinación de fe, en un propósito que Dios te ha dado, el cual tú vas a alcanzar a la meta que Dios te ha dado, entonces el diablo nada va a poder hacer frente a esa determinación de fe en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, bendito el Señor, alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay mucho más que hablar de la batalla espiritual. Vamos a seguir hablando el próximo viernes acerca de esto. Pero hoy quiero decirte, como introducción a esta guerra espiritual, si no te habías dado cuenta, mira un instante nada más las cosas, pero no lo mires como lo has mirado siempre, sino ahora míralo con la perspectiva espiritual. Detrás de cada cosa negativa, detrás de cada lucha política, lucha racial, lucha social, hay fuerzas espirituales encontradas que están batallando. Todos y todas estas fuerzas reclaman derechos. Todos declaran tener la razón. Pero más bien, en vez de hacer algo positivo para la humanidad, lo único que se provoca es una mayor división. Una división entre los hombres, en donde quedan víctimas, personas descreídas, personas que ya no pueden confiar en nada ni en nadie. Si hay alguien así que me está escuchando, hoy es el día de creer. Ten fe en Dios. Cree en el Señor Jesucristo. La Biblia nos promete una gran bendición. Y en esta lucha espiritual también nos promete victoria. Vamos a seguir con otras fases de la guerra espiritual ahora en sí. Voy a dejar esto aquí, pero no voy a dejar esto sin una oración. Vamos a orar en esta hora. Tú que estás allí en tu hogar, estás luchando, o quizás ya lo has dejado de hacer. Y van a saber por qué cosa decidiste hoy ver este video. No lo entiendes ni sabes por qué. Es el plan de Dios para tu vida. Hoy es un nuevo comienzo para ti si puedes creer. Cree en Dios. Cree a la palabra de Dios. Vamos a orar. Si hay un conflicto en tu interior, en tu corazón, si hay algo que no puedes vencer, un deseo que te ha dominado y te ha controlado, un vicio, una adicción, falta de paz, conflictos uno tras otro, peleas, desencuentros, enemistades, fallas de carácter, cosas que hieren, porque te han herido, pero tú también has herido. Ahora, este es el día, esta es la hora de romper con todas esas cosas, de pasar a ser un victorioso, una victoriosa, de pasar a ser una persona llena de fe y esperanza.
¿Lo quieres? Pon una mano en el corazón. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que te reciben en este día, que te piden, Señor, que tú, Señor, les llenes con tu Espíritu. Ahora, Señor, aquel que recibe tu Espíritu y aquel que te recibe en su corazón, Señor, hazle sentir que está perdonada, perdonado. Hazle sentir ahora, Espíritu Santo, sopla en esas vidas, Señor, el gozo de la salvación, la expectativa, la motivación y el entusiasmo, Señor, de que algo nuevo está comenzando ahora mismo. Ahora, en el nombre de Jesús, recíbelo, recíbelo en tu corazón. Se rompen los poderes de las tinieblas, las maldiciones, los daños. El enemigo ha querido destruirte, hundirte. El enemigo te ha lastimado, ha dañado tu familia, tu hogar, tu salud, tu cuerpo, tu alma. Ha roto tu corazón. Pero acá está el Espíritu de Dios para obrar a favor tuyo y darte una nueva vida en Cristo Jesús. Dale gracias a Dios por esa nueva vida. Alaba al Señor, levanta tu mano ahora y dale gracias. Y dile gracias, Señor Jesús, porque yo te recibí en mi corazón y te confieso con mi boca. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Lléname del Espíritu Santo, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Si estás enferma, enfermo, ahora es momento de que vamos a orar por esa necesidad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús y por las llagas de Jesús en su cuerpo, que cargó, Señor, en su cuerpo ahora. Confesamos, declaramos que todos aquellos que creen reciben salud. Así como confesamos al Señor Jesús y recibimos salvación ahora, confesamos salud a través de las llagas de Jesús. Recibe salud ahora. Se rompe el poder del cáncer, el SIDA, el coronavirus, infecciones, bacterias, gérmenes, todo pierde poder. Deshacemos las obras del diablo. En el nombre de Jesús se va el asma, se va la alta, baja presión, se va la diabetes en el nombre de Jesucristo. Se van ahora las artritis, las artrosis, se van ahora los aguijones del diablo, se enderezan los huesos, se corrigen ahora en el nombre de Jesús. Se forman tendones, músculos nuevos en el nombre de Jesús. Se va el cáncer, se va ahora los tumores, se van ahora en el nombre de Jesús las anormalidades. Ahora sopla Espíritu Santo y se rompe el poder de la enfermedad en todos aquellos cuerpos enfermos. Recibe ahora salud en el nombre de Jesús. Recibe salud, levanta tu mano y dale gracias a Dios, diciendo gracias, Señor Jesús, soy sano por tus llagas. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya nos vamos a despedir, queridos hermanos, en esta hora. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios.